Dice, muchas comunidades como parte de su ritual de iniciación se bautizan con diferentes propósitos, pero siempre de manera básica para pertenecer a esa divinidad o divinidades que adora la comunidad. Bien, la Biblia nunca afirma que el bautismo sea para participar de la divinidad. Tal vez sectas u otras religiones sí, pero el fundamento bíblico no menciona nada o algo al respecto de que el bautismo sea algo de esto, como conferir propósitos de salvación, ¿no? Entonces, mencionábamos que el único que hace esto es el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Pero ya hemos mencionado que la etimología de bautizo es introducir en. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo simplemente es introduce a la persona que acaba de creer en el cuerpo de Cristo, porque primero los Corintios 12:13 nos menciona que el Espíritu Santo nos introduce al cuerpo de Cristo, pero eso es una obra que hace el Espíritu Santo. Nunca en la Biblia se menciona que esto sea por un bautismo en agua, y de hecho los primeros judíos, los primeros cristianos no lo veían así, ni siquiera los discípulos de Juan lo veían desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, tal vez algunas comunidades, algunas religiones, pueda que ellos lo entiendan así, pero desde la perspectiva bíblica no hay razones suficientes para pensar que sea así, que al bautizarte, en ese momento formas parte de la divinidad. Al Jesús decir que Él edificaría su iglesia es porque Él sabía la existencia de otras comunidades, pero Él quería un pueblo para sí, y solo en el bautismo, que está acompañado de un proceso que viene desde antes del bautismo, que resume la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, es que el ser humano puede encontrar salvación. Sin embargo, como decía el joven, no vale bautizarse y después llevar una vida desagradable ante los ojos de Dios. Eso es clave. Hay que perseverar hasta el fin. Ese será salvo. Bien. Creo que, de hecho, la manera en la cual estamos viendo este comentario deja muchas cosas al aire, ¿no? Cuando dice que Jesús sabía, dice que era su iglesia, cierto, sabía la existencia de otras comunidades, ahí sería preguntar a qué se está refiriendo con otras comunidades, otras religiones, otros grupos. Él dice que él quería un pueblo para sí, y después entra este aspecto solo en el bautismo, que está acompañado de un proceso que viene desde antes del bautismo, que ya empieza a mencionar muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Aquí hay algo muy interesante, porque el bautismo no es exclusivo del cristianismo. El bautismo viene de muchas culturas, es de muchas culturas. Ya hay registros de que varias culturas tenían un tipo de bautismo. Porque la limpieza en agua es común en muchas culturas y religiones debido al simbolismo tan grande que hay en estos elementos de ser lavado en agua. De hecho, los judíos antes de Cristo, antes de que viniese Cristo predicando su evangelio y hablando de esto, los judíos eran bien conocidos por su limpieza ceremonial, y los mismos judíos ya practicaban un bautismo para los convertidos al judaísmo. Un gentil que se veía impresionado por el judaísmo y quería ser parte de los famosos prosélitos de los fariseos que a veces vemos en la Biblia, los prosélitos, que son simplemente personas de otras culturas, religiones, lugares, no son judíos, pero que quieren entrar al judaísmo. Entonces, a estos que se convertían al judaísmo, los bautizaban. Entonces, y el proceso era circuncidar a los varones, luego el bautismo y después un sacrificio en el altar. Pero aún los mismos judíos que practicaban este bautismo a los prosélitos, a los gentiles que se querían convertir al judaísmo, nunca practicaban el bautismo como una manera de conferirles gracia o salvación de Dios. Simplemente era una manera en la cual ellos decían, por medio de este bautismo, es que tú estás dando testimonio, por decir así, de que estás de acuerdo con lo que te hemos enseñado. Y entonces ya ofrecían el altar, que para ellos el sacrificio del altar sí era algo que creyendo en ello, sabían que estaban bien delante de Dios. Luego viene Juan con este bautismo. Entonces se dan cuenta cómo Juan viene con este bautismo antes de que Cristo inicie su ministerio. Y es muy interesante porque Juan viene con este bautismo para todos. Es decir, Juan viene bautizando a los prosélitos, es decir,
A los que ya se habían bautizado al judaísmo, Juan dice, ustedes necesitan volverse a bautizar. Y no solo ahí, sino que aún a los mismos judíos de nacimiento les está diciendo, ustedes necesitan bautizarse. Entonces, luego viene Cristo y dice, id a ser discípulos y bautizarlos. Entonces, nos podemos dar cuenta que de alguna manera el bautismo se practicaba en diversas culturas, diversas comunidades. No sé si a eso se esté refiriendo con ese término. Pero ¿qué es lo que está haciendo Cristo? No significa que copió las culturas de su entorno, simplemente Dios está usando algo familiar para ilustrar su verdad. Que también el bautismo no es algo único de los judíos ni del cristianismo. Afirmar que el bautismo es la forma para identificar al pueblo de Dios, así como dice, quiso un pueblo para sí y por medio del bautismo, no es una idea bíblica. Porque lo que la Biblia afirma, que lo que sí va a distinguir a los hijos de Dios y al pueblo de Dios es el amor entre ellos y el fundamento de la palabra de Dios. Eso sí podemos decir que Cristo dijo, ¿en qué conoceréis que sois mis discípulos? Si os amares unos a otros. Y después Cristo dijo, en esta verdad edificaré mi iglesia. Cuando pregunta, ¿quién dicen que es, que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y le dice, sobre esta verdad, no sobre la verdad del bautismo, sino el fundamento de su palabra. Lo que sí podemos decir del bautismo, con todo lo que se ha mencionado, como mencionábamos, Cristo, Dios toma algo conocido para ilustrar una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Lo que sí podemos decir del bautismo es que es una identificación con el sistema doctrinal y de enseñanza de las iglesias de Cristo, pero no con salvación.